1 kilo por día de ganancia de peso en engorde a corral. Para que la actividad ganadera sea rentable se busca que los novillos alcancen pesos ideales antes de los 2 años de vida. Algunos ganaderos utilizan el sistema de ceba de novillos a corral debido a los resultados satisfactorios que se obtienen con respecto al aumento de peso en menor tiempo de vida del bovino. La mayoría de ganaderías productoras de carne bovina llevan a cabo esta actividad en sistemas extensivos, es decir, en potreros. El uso del corral no se aplica en el engorde de los bovinos al preferirse el suministro de pastos frescos por medio de la división de potreros. Algo a resaltar es que, en los sistemas de engorde intensivo, se han obtenido resultados positivos cuando se suministran forrajes de alta calidad proteica, suplementos, sales mineralizadas y mucha agua de calidad. En media hectárea se pueden ubicar 700 novillos en engorde. Cada novillo debe recibir suplementación de granos que no sobrepasen los 2,5 kilos al día y se puede dar ixpelar de girasol de 36% de proteína y gramos de sorgo molido. Adicionalmente, se debe suministrar entre 10 y 12 kilos de corte de pasto 2 veces al día con el fin de complementar la dieta. Al poner en práctica el sistema de engorde en corral, se obtienen bovinos de menos de 24 meses de edad con un peso ideal para enviar a planta de beneficio. Los animales ganan entre kilo y kilo y medio de peso al día durante los 120 que permanecen en el sitio cuando han alcanzado más de 450 kilos. El suministro de alimento de calidad y en la cantidad suficiente da la posibilidad a los novillos alcanzar el peso adecuado a una edad ideal. En este sistema, los novillos permanecen en un potrero donde el trabajador lleva la comida a cada animal, de acuerdo a lo que se ha calculado que cada uno requiere para cumplir con sus requerimientos nutricionales. En este sistema se pueden suministrar ensilajes con maíz y sorgo para proporcionar, en época de verano, cuando escasean los forrajes, de la mano de concentrados y semilla de algodón. Si se trabaja con Brahman F1, con machos Enepol, entre los 22 y 24 meses, se pueden alcanzar pesos de 480 kilos. Las sales mineralizadas y agua de calidad de beberos que están en el potrero son indispensables para la rentabilidad del negocio ganadero. Una de las condiciones que le han exigido a los ganaderos al momento de la compra de los bovinos es su castración, por lo que les retribuyen en el pago por bovino. Generalmente, los forrajes del trópico bajo son pobres en proteína, por lo que el suministro de pasturas maduras, rotación de potreros y entrega de semilla de algodón ayuda a los bovinos en tiempos de sequía. Además de la calidad y cantidad de pasturas, que los novillos deben ser de buena genética bovina y suplementar con las sales mineralizadas. En sistemas extensivos, el tema del confort de los bovinos es relevante por las altas temperaturas a las que se exponen en campo abierto y que afectan la ganancia de peso y la producción de carne. La siembra de árboles que producen sombra y alimento es una estrategia de manejo eficiente. Esta estrategia debe ser acompañada de bebederos con agua potable. Si la dieta alimentaria de los novillos de ceba se basa en forrajes frescos, se recomienda hacer rotación de potreros y división de praderas con el fin que los bovinos aprovechen más la calidad del alimento. Podemos concluir que además de la nutrición y el bienestar animal, incide en la ceba el plan de sanidad incorporado en el hato, con el que se asegurará que la carne producida sea inocua, libre de medicamentos y de patologías. Todo novillo, antes de su comercialización, se debe desparasitar. Con todo esto concluido, la venta de los animales llegará a feliz término.